En esta segunda parte tenemos que empezar a ver el tema del modelo. El modelo me refiero ya a lo que es la estructura de los datos que vamos a manejar con la base de datos. En Django tenemos varias maneras de manejar la base de datos. La principal es hacerlo a partir de el código Python. Es decir, hay tres fases en las que pasa el modelo para llegar a ser una tabla. Este es el modelo de migración. Primero se escriben los modelos en Python. Se escribe el modelo, por ejemplo el modelo película, con atributos. Estos pasan a un archivo intermedio que se llama migración o migration, el cual es un conjunto de instrucciones que van a ayudar a pasar desde lo que fue el modelo hacia instrucciones de base de datos que se puedan, por ejemplo, traducir a crear una tabla, agregar un campo, quitar un campo, cambiar un nombre de tabla, etc. Y esto finalmente de migración pasa a la base de datos. Generalmente los software se parte haciendo la base de datos y sobre él los software. Acá no, partimos con un modelo de migración en donde primero se escribe el código Python, sus modelos, sus clases con sus atributos, pasa a la migración y finalmente a la base de datos. Vamos a ver cómo hacer un modelo. Así que voy a borrar eso que tenía ahí. Y lo primero que hay que identificar dentro de lo que nosotros tenemos es lo siguiente. ¿Qué modelos vamos a tener? ¿O qué tablas queremos manejar? Lo más común si estamos haciendo un cine es que tengamos la película con sus atributos, ¿ya? Nombre, título, duración, etc. Y que ésta tenga un género en otra tabla más, es decir, un uno a muchos, un género, muchas películas. ¿Dónde se declara todo esto? Esto debe declararse en el archivo models.py. ¿Y qué es lo que tenemos acá? En primera instancia tenemos un import que dice from DjangoDB, importamos los modelos. Desde este espacio de nombres vamos a poder sacar un montón de funcionalidad. Tanto así para que los modelos ni siquiera tengan que hacerse consultas de base de datos, sino que sea Django el que lo maneje por nosotros. Con código que ya está escrito y está dentro de este namespace. Lo único que tenemos que hacer es declarar nuestras clases, que sería primero el género. Class género, que hereda de models.model. Con eso le da la capacidad de ser una tabla y finalmente portársela a una base de datos. O si no, generar todas las operaciones del CRUD de manera casi automática. El género entonces va a tener un ID y va a tener un nombre. Django automáticamente maneja el ID por nosotros y va a crear un número autoincrementable. ¿Qué me refiero con autoincrementable? Simplemente nosotros le vamos a pasar el nombre y él se va a preocupar del ID y que este, por ejemplo, si el primero fue 1, al segundo le va a poner 2, 3 y así sucesivamente. Pero nosotros no vemos nada con el ID. Ya, solamente vamos a ir con el otro campo, que sería el nombre, y lo vamos a declarar después con un igual. Vamos a decir que el nombre va a ser igual a models.charfield, un campo de texto, lo que se traduce en un varchar. Le vamos a dar un maxlength, un largo máximo, que va a ser de 80 caracteres. Y de hecho es lo único que necesitamos para el campo género, nada más. El ID que lo maneja solo el Django, no es necesario declararlo, y el nombre. Después vamos a tener la película, class película. También va a heredar de models.model. Y aquí sí vamos a tener más campos. Por ejemplo, el nombre de la película, el nombre o el título, que también va a ser un charfield y va a tener un maxlength, en este caso de nombre de película, le vamos a poner 200. Vamos a tener también la duración, un integer field para que acepte solo números. Automáticamente Django va traduciendo esto a campos de la base de datos. Django acepta varios motores de base de datos, entre ellos Oracle, de la versión 12.1 para adelante, mucho ojo con eso. Soporta PostgreSQL, MySQL o en el caso que estamos utilizando nosotros, SQLite. ¿Qué más vamos a tener? Nombre, duración, el año por ejemplo, model.integerField, el año. El género es una clave foránea. Para declarar acá una clave foránea simplemente le decimos models.foreignKey, diciéndole a dónde apuntamos, que apuntamos a el modelo género. Y después tenemos que indicarle cómo se verá el borrado cuando se mate un género. En este caso le vamos a decir que el borrado va a ser en cascada.
Es decir, si borran un género, se van a borrar todas las películas asociadas a él. Con eso ya estaríamos. Tenemos nuestro género y nuestra película con sus atributos. Después vamos a añadir más campos para ver cómo se hace. Lo principal acá es lo siguiente. Necesitamos ahora que estos modelos pasen a nuestra base de datos, la cual ya tenemos. Cuando nosotros creamos una aplicación en Django, ya viene con un archivo db.sqlite3. En él vamos a poder nosotros poner todas nuestras tablas de base de datos. Primero vamos a detener acá la terminal que está corriendo con control C. Y vamos a llamar a Python, en mi caso Python 3, en su caso Python. Y vamos a decir manage.py make migrations. ¿Qué es lo que hace este comando? Va a leer este archivo models automáticamente y va a sacar la conclusión de que hay que crear dos tablas. La tabla género con el campo ID nombre y la tabla película con el campo ID que está implícito, nombre, duración, año y una clave foránea de género, apuntando hacia género. Vamos a ver si es verdad. Cuando hacemos eso dice que ha creado un nuevo archivo, el cual debería estar en migrations. Ahí está, 0001 initial. Aquí vamos a poder ver que él ha creado una serie de instrucciones, las cuales más adelante vamos a volcar hacia la base de datos, en donde está la tabla género con sus atributos y la tabla película con sus atributos. Como pueden ver, ambos incluyen el ID, el cual nunca nosotros declaramos, pero siempre va implícito en los modelos. Habiendo hecho esto, nos queda solo un paso para llegar a la BD, que sería nuevamente Python 3, en su caso Python, manage.py migrate. El migrate, que lo que hace, toma este archivo y a partir de estas instrucciones las convierte a instrucciones SQL. Un create table, un añadir constraint para lo que es la clave primaria o la clave foránea. Veamos. Al hacer eso, se van a aplicar varias migraciones más allá de la que nosotros teníamos en nuestro código. Eso es porque Django automáticamente nos da la tabla de usuarios, la tabla de grupos y permisos y las relaciones entre ellas, intermedias. Esa tabla mucho a mucho y nos va a servir para manejar todo lo que es autenticación y autorización por defecto en Django. Si nosotros tenemos curiosidad y queremos ver qué es lo que hay dentro de la base de datos, podemos simplemente ir hacia el navegador y buscar SQLite online. Nada más que un gestor de código de SQLite, un gestor de base de datos de SQLite que está en línea y nos va a servir para echar un vistazo rápido a lo que tenemos. OpenDB y vamos a buscar nuestro proyecto. Ahí está el archivo. Lo vamos a abrir y automáticamente va a cargar las tablas que tiene dentro. Entre ellas están todo lo que son los grupos, permisos y sus tablas intermedias, el usuario con varios campos y tenemos lo que hicimos nosotros, el género con sus columnas y la película con sus columnas también y su índice apuntando a una clave foránea. Como ven, esta es nuestra base de datos por defecto, de la cual nosotros nos preocupamos solo de dos tablas. Lo demás viene todo de regalo de Django. Simplemente hay que saber ocuparlo. Sin embargo, hay otra forma más entretenida de ver esto, que no es por el gestor de base de datos. Vamos a cerrar esto. Y si nosotros vemos nuestro proyecto, vamos a ir a él. Lo vamos a echar a andar nuevamente. Vamos viendo. Y vamos hacia una ruta que se llama admin. Nos vamos a encontrar con un login, el cual nos va a llevar al administrador. Para ingresar a este administrador necesitamos tener un usuario admin, al menos la primera vez. Para eso hay que crearlo mediante terminal. Así que si volvemos a nuestra terminal y la detenemos, podemos ejecutar el siguiente comando. Python manage.py create superuser. En mi caso es Python 3. Eso nos va a preguntar todos los datos del usuario nuevo que queremos crear. En mi caso va a ser Moisés. Le voy a dar un correo falso y le voy a dar una clave admin.
dice que se ha quedado correctamente. Usuario Moisés, password admin. Vamos a ver si es verdad. Echamos a correr de nuevo esto y volvemos. Moisés, admin. Cuando entramos al administrador de Django, vamos a poder ver, por ejemplo, que podemos manejar todo lo que son usuarios y grupos de permisos. En los usuarios está el usuario Moisés, en que podemos modificar sus datos por defecto, eliminarlo, o si no, podemos crear más usuarios. Como ven, nos da un administrador totalmente completo, del cual nosotros vamos a aprovechar y vamos a incluir nuestros modelos acá, el género y la película. Y él nos va a dar un CRUD para cada uno, todas las operaciones básicas de manera totalmente gratuita y rápida. Para hacer eso, nosotros en nuestro proyecto, más concretamente en lo que es nuestra app, tenemos un archivo que se llama admin.py y es aquí donde nos dice, de hecho, registra tus modelos aquí. Vamos a hacerlo. Primero vamos a importar esos modelos. From.models, vamos a importar el género y la película. Y después de eso los vamos a registrar con el admin, diciéndole que quiero registrar el género y que quiero registrar la película. Al hacer esto, fíjense lo que va a pasar. Si regresamos tenemos géneros y películas, de los cuales yo los puedo mantener. O sea, puedo agregar películas, puedo agregar géneros, eliminarlos, listarlos y modificarlos. Si agrego el género terror, por ejemplo, se va a agregar. Claro que vamos a tener pequeños detalles. Por ejemplo, en el listado de los géneros, en vez de decirme terror, me dice género abierto. Esto se puede solucionar de una manera bastante sencilla. Si nosotros vamos a lo que son los modelos, cada uno debería tener una función llamada --str, que no es nada más que como un toString en Java, el cual define cómo se va a ver el modelo en caso de que lo llamen. Yo quiero que lo vean mostrando el nombre. Veamos qué pasa cuando agregamos eso. Ahora, si se fijan, vemos el modelo efectivamente, no por su nombre de clase, sino por el nombre que yo le acabo de pasar, o sea, el campo nombre. Aquí yo podría haber pasado lo que a mí se me hubiera ocurrido, por ejemplo, hola. Si le pongo hola, todos se van a ver con hola, todos, independiente de cómo se llame. Así que aquí tenemos bastante flexibilidad en cómo queremos que se muestre nuestro género. Lo mismo vamos a hacer con películas. Def-str, recibiendo un self, y quiero que se muestre el campo nombre también. Y eso solo lo vamos a ver cuando agreguemos películas. Lo que el viento se llevó, duración de 90 minutos, año 2001, género tal. Lo que el viento se llevó. Se ve de manera correcta. Si no tuviera el str, se vería acá la palabra object película, lo cual no queremos. Ya, si sigo viendo algunos detalles, por ejemplo, dice año, en vez de año con la ñ mayúscula. Esto se debe a lo siguiente, que yo lo declaré con año. Si queremos cambiar el nombre del campo, en el admin, dentro de los modelos le podemos decir verbose name. ¿Cuál va a ser el nombre más detallado? En este caso va a ser año, con la ñ. Veamos si es verdad. Ahora cambió a año con la ñ. Y hay más cosas que se pueden ir agregando acá. Una de ellas muy importante es, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si yo quiero traducir esto a español? Simplemente lo vamos a hacer en el archivo llamado settings. Y ese está dentro del módulo principal. Aquí, hacia el final, tenemos el language code, el cual nosotros podemos cambiar, por ejemplo, a ES, a español. Si lo hacemos, cambia automáticamente. Si vamos a, por ejemplo, géneros, dice escoja género modificar. Está más españolizado, español de España. Tenemos otro tipo de español también que nosotros podríamos configurar, que es el mexicano, que es un poco más latino, por así decirlo. Seleccione género a modificar. Personalmente me gusta más ese. Simplemente es agregar ls-mx. Como ven, en unos cuantos minutos que llevamos de video, acabamos de hacer 2 tablas en la base de datos, tenemos un administrador y tenemos el CRUD completo. Y estamos personalizándolo. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, donde dice administrador de Django. Yo no quiero que eso se vea así.
quiero que tenga el nombre del sitio web en el que estoy trabajando realmente. Para lograr esto, tenemos que ir hasta el URL principal. ¿Por qué? Porque acá se importa el admin, el cual puedo yo decirle ahora admin.site.site-header y decirle administración de Cineland. Y eso va a reemplazar el texto que hay acá por defecto. Si se fijan, ahora dice administración de Cineland. Lo mismo podemos hacer para donde dice administración del sitio, o si no en la parte superior. En este caso sería admin.site.index-title. El título del índice va a decir módulos de administración. Veamos dónde cambia esto. Ahora dice módulos de administración arriba. Eso sí, si nos fijamos arriba, en el título de la pestaña dice módulos de administración y después dice sitio de administración de Django. O sea, mantiene todavía algo que yo quiero cambiar por algo más personalizado. En este caso, y el último en este caso, que sería el site title. admin.site.site-title. Le vamos a poner simplemente Cineland. Si vamos a ver qué es lo que pasó acá, ahora en la pestaña después del pipe, después de la línea, dice Cineland en vez de administración de Django. Tenemos prácticamente un administrador acá que nos puede servir para mucho. Sin embargo, faltan pequeños detalles que lo pueden hacer mejor. Uno de ellos es esto que dice core acá. Para el usuario final, al que le vamos a entregar esta administración, no tiene ningún sentido que diga core, ya que para nosotros sí, porque es el módulo, pero para él sería más lógico que dijera cine, por ejemplo, o películas, o administración, o algo más cercano a él. Para hacer esto, vamos a hacer lo siguiente en nuestro proyecto. Dentro del módulo core, tenemos un archivo que se llama apps. Y ahí está la palabra core, pero no hay que cambiarla directamente ahí. Si la cambiamos no va a funcionar nuestro proyecto. Hay que agregar acá el nombre detallado, que es el verbose name. Y acá le vamos a decir, por ejemplo, cine. Este es el primer paso, ya que el segundo es hacer lo que lo reconozca el settings. En donde nosotros cargábamos antiguamente el core o el módulo en installed app, ahora hay que buscar específicamente este archivo apps y más concretamente esa clase coreconfig para que tome la configuración que hay aquí y no la general. Así que volviendo al settings, en vez de core solamente, le vamos a poner core.apps, que es el archivo, .coreconfig, que es la clase que está dentro de ese archivo, que es este, coreconfig. Habiendo hecho eso y guardado todos los archivos, vamos a ver qué sucede. En vez de core, ahora dice cine. Como ven, ya esto está casi pulido, personalizado, podríamos decir también. Vamos a seguir personalizándolo un poquito más. Donde dice películas, donde dice ahí lo que el viento se llevó, es uno de los tantos campos que tiene la película. Podría yo también mostrar el año, la duración, el género, etc. dentro de esta misma tabla que tengo acá. Y lo vamos a hacer. Y es bastante fácil. Si volvemos al archivo admin dentro de nuestro proyecto, es aquí donde se registran las entidades que se van a manejar con el admin. Pero también puedo configurarlas de la siguiente manera. Creando una clase, la cual se va a llamar, en este caso, película admin. Y va a heredar de admin.modeladmin. Esto lo hacemos para darle una configuración específica a lo que es la película dentro del admin de Django. Y acá le vamos a decir list display. ¿Cuáles van a ser en la lista los campos que se van a desplegar? Va a ser el nombre, la duración, el año y el género. Guardemos y abajo hay que pasar esto como segundo parámetro. Película, admin. Ahora sí lo va a reconocer lo que es el administrador de Django. Si recargamos, ahora vamos a tener todas esas columnas de manera correcta. ¿Qué más podemos hacer?
de manera simple, agregar, por ejemplo, un buscador. Para agregar un buscador, que el usuario pueda buscar en caso que tenga 500 o 1000 películas y no quiera ir uno por uno buscando una en específico, le podemos decir search fields, que vamos a buscar por nombre y vamos a buscar por año, por ejemplo, por año. ¿Qué es lo que va a pasar? En la página ahora va a salir un buscador. Lo que yo ponga acá lo va a comparar por el nombre o el año. Si pongo lo busca igual. Si pongo algo que nada que ver, ya no tengo ninguna coincidencia. Si pongo 90, si pongo 120, si pongo 2000, no pasa nada. Si no pongo nada, ahí sí. Si pongo, por ejemplo, 2001, que es el año 2001, sigue apareciendo este campo. O sea, funciona. Y como ven, un segundo, hicimos un buscador. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, agregar acá al lado un filtro por el género. Pero para eso vamos a poner un poco más de géneros, para que esto tenga sentido, y un poco más de películas. Voy a agregar unos 2 géneros más, la acción. Y vamos a agregar también el infantil. Y vamos a agregar una película más. Agregar película, va a ser Dumbo, de 90 minutos, año 2019, y del género va a ser infantil en este caso. Ya, acá tenemos nuestras películas. Vamos a ver el filtro. Si volvemos, le vamos a decir list filter, un filtro de lista, pero en este caso quiero que sea del género. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a salir al costado derecho todos los géneros que tenemos, y si yo pincho uno en específico, me va a filtrar en la tabla todas las películas relacionadas a ese género. Funciona de manera perfecta. Lo último que podemos agregar es algo que se llama list per page, los registros por página. Como tengo 2 películas, si le pongo 1, me va a hacer 2 páginas de un registro. Como ven, un registro y tengo un paginador. Y en la otra página está el otro registro. Claro que no conviene tenerlo de uno, era para probar. Podemos decirle 10 registros. Que cada 10 registros se haga una página en la tabla. Ya, en este caso tenemos 2, así que no va a salir paginación alguna. Ya, a ver, llevamos algunos minutos de video y ya hemos logrado los clubs completos, personalizar el admin y un montón de cosas más, habiendo hecho también las tablas, que en este caso parten desde el Django, desde el código Python. Y como ven, nos ahorra mucho código, tenemos autenticación, podemos también tener autorización, el tema de los usuarios, por ejemplo, si lo modificamos. Si se fijan, acá están los permisos que puede tener cada usuario y pueden ser muy a grano fino. Si puede agregar películas, si puede agregar usuarios, si puede modificarla, eliminarla, está todo. Y podemos hacer grupos con esos permisos para no tener que estar a cada usuario agregándole los permisos por separado. O sea, tenemos una reutilización de código y ganamos código en grandes cantidades, en este caso de funcionalidad. Ya. ¿Qué es lo que vendría faltando? En el siguiente video vamos a empezar ya a hacer los CRUD pero a mano. Si bien es muy bonito que esto se haga solo, esto es para el administrador, ¿ya? Para alguien que está administrando el sitio. Para los demás, uno de repente necesita formulario, por ejemplo, formulario de contacto, o si no, que puedan agregar películas pero fuera del administrador. Y en ese caso hay que hacer el CRUD a mano. Pero no tan a mano como en otros lenguajes o en otros framework, ya que Django igual nos va a ayudar sobre todo en el tema de los formularios. Entonces, resumen de este video, vimos agregar lo que fue los modelos que se parten desde models, se agregan los modelos primeros, se hace la relación en caso de que sea necesaria y posterior a eso se ejecuta el comando make migrations. Vamos a dejar anotado acá. Python manage.py make migrations. Ese es el primer comando que hay que ejecutar. Y el segundo es el manage.py migrate. El primero, ¿qué es lo que hace? El primero lee el archivo models y crea un archivo de migración, que no es nada más que un conjunto de instrucciones, como podemos ver acá,
para crear las tablas o hacer alguna modificación. Si yo agregara un campo y agregara otra migración, solo él diría que hay que agregar un campo, no rehacer toda la tabla. O sea, se lee de verdad el modelo y de manera inteligente. Y el migrate no hace nada más que tomar las migraciones pendientes y volcarlas contra la base de datos. O sea, tomar esas instrucciones y convertirlas a código SQL para crear tablas, modificar columnas, cambiar algún nombre de columna, nombre de tabla, etc. Ya, siempre va a ser el flujo ese. Si creamos más tablas, lo mismo. Primero make migrations, migrate. Si agrego un campo más acá abajo, lo mismo. Make migrations y migrate. Y después vimos el tema del admin, el cual hay que tener un superusuario, el cual se crea con el comando python manage.py create superusuario. Y en este caso nos va a hacer automáticamente los modelos, los CRUD, disculpen, cuando los registremos en el archivo admin. Y si los queremos personalizar, creamos una clase para ese propósito. Entonces, dejamos el video hasta aquí. Próximo video vemos lo que es el formulario AMA.